Hola amigas, amigos, estamos una vez más en un nuevo capítulo de Mareas Internas, súper bien acompañada con mi querido amigo y colega Thierry Polet. ¿Cómo estás, Thierry? Ahí, muy bien, Julieta. Estamos aquí una vez más para un nuevo capítulo de Mareas Internas. ¿Y qué nos trae la marea hoy? ¿Qué nos trae la marea hoy? Después de ya muchos capítulos y estamos en nuestro capítulo 5, la marea nos trae lo siguiente. A ver que suba un poco el agua. Vínculos. Ajá, mira tú los vínculos. Esa palabra tan especial, tan usada en el mundo terapéutico, en los procesos terapéuticos, cuando hablas con cualquier terapeuta, psicólogo, siempre habla de los vínculos, pero la verdad, el común de la gente no usa esa palabra realmente, ¿no? Hablamos de nuestras relaciones interpersonales, o uno no tiene quizás ni tanta comprensión de todos esos vínculos o esas relaciones que tenemos con otros. Así que yo te pregunto a ti, empieza explicando un poco qué son los vínculos y por qué nos afectan o por qué es parte de nuestras mareas internas. Bueno, vamos a empezar como diferenciando, ¿no? ¿Qué cosa es una relación y qué cosa es un vínculo? Porque generalmente los utilizamos como sinónimos, pero hay un rasgo importante que los diferencia. Vamos a ver. La relación sería eh, como el marco, la estructura que puede contener un vínculo. Es decir, la relación es lo que vemos. El vínculo tiene que ver más con una conexión profunda, una conexión interna, ¿no? Una conexión emocional o más afectiva, digamos. Es así que podemos tener un vínculo sin tener una relación. Por ejemplo, el vínculo con nuestro abuelo que murió antes de que naciéramos, pero es nuestro abuelo. Y tenemos un cariño especial porque forma parte, digamos, de nuestra historia, ha sido canal para nuestra vida también. Allí hay un vínculo importante, aunque nunca hayamos tenido relación con ese abuelo, ¿vale? O en el caso, por ejemplo, yo me encuentro mucho con historias en los talleres, gente que me dice, no, es que yo no tengo papá. Eso es biológicamente imposible. Hay un papá, hay un vínculo, claro, hay un vínculo, pero no, lo que no hay es una relación, ¿vale? Entonces, esta es la principal diferencia. Digamos que las relaciones contienen o dan forma a los vínculos, aunque a veces también una relación puede carecer de un vínculo importante. Por ejemplo, tenés un compañero de trabajo con el que te relacionas todos los días, pero no hay una conexión emocional profunda que le dé un significado particular a esa relación en tu vida. Cuando podés conectar con el profundo significado de una poesía, de una canción, algo está tocando allí, esa melodía o esa frase o ese verso tocan algo que tiene un significado particular para vos, pero no necesariamente estás vinculado con el cantante o con el poeta, sino te refleja algo que tiene un significado para vos. Yo ahí no hablaría de vínculo, hablaría de algo que detona, digamos, mi relación o mi configuración de mi historia o de mis sentires, ¿vale? Ok, Pero sí es importante reconocer que, ¿por qué son tan importantes los vínculos? Por el efecto que generan en nuestra manera de relacionarnos con la vida. Y por ejemplo, una cosa que trabajamos mucho en terapia o en los espacios terapéuticos eh, es justamente esta diferenciación. Podés tener un vínculo, reconocer un vínculo importante en tu vida, como por ejemplo
ese abuelo, o podés reconocer el vínculo que tenés con mamá, cuando mamá tiene una historia difícil y la relación ha sido mm, tóxica o ha sido inexistente, pero esa persona sigue siendo importante, sigue siendo un referente vincular en tu vida. Entonces, aquí sí que es necesario establecer esa relación, porque muchas veces eh, se ha generalizado la idea de que decir que tenemos, eh, que hemos sanado aquellas cosas difíciles que nos han pasado con otra persona, significa perdonar a esa persona y continuar una relación afectiva con ella, como con mamá o papá o con una expareja, pero ese vínculo permanece y no necesariamente tenés que continuar la relación. O sea, se le da un lugar y se sana el vínculo, aunque tu elección más sana sea no continuar con esa relación o no retomar esa relación. Esto es importante comprenderlo. Y dime, retomando, voy a seguir, eh, ¿y con un peluche tienes un vínculo? ¿Con todos esos objetos tan importantes en la infancia o de más grande? Claro, a ver, hay en esos primeros meses de vida, generalmente se establece como se adopta, digamos, un objeto o una acción de seguridad, ¿no? Hay niños que empiezan a morderse el cuello de la pijama, por ejemplo, o hay Claro, niños que tienen ese peluche que les tranquiliza, ¿no? el dudú. Que hay una. Exactamente. Entonces, eh, hay una conexión emocional. Ese objeto eh, cumple la función de conectarme con la seguridad. Y ahí Ok, pero estamos son hablando. conexiones y todo, pero no llegamos tampoco a hablar tanto de vínculo, ¿no? El vínculo entiendo que No, tiene un significado muy importante y que son parte de las estructuras que moldea tu experiencia de vida, ¿no? Digamos, algo así. exactamente. Y que podés recordar con cariño. O sea, hay adultos que todavía recuerdan con cariño ese peluche que tuvieron en la infancia, pero lo recuerdan así, como lo que significó en ese momento. Entonces, es diferente a cuando hablamos del vínculo con otras personas. Ok, entonces lo que hablamos de vínculos realmente se reconecta con nuestro eh, programa pasado, ¿no? Que hablamos de cómo nos afecta a los demás, ¿no? La relación con los demás, lo que piensan los demás de nosotros. Entonces yo creo que hoy día vamos a profundizar y explorar cómo nos afectan y todos esos juegos que hay en los vínculos con los demás, básicamente, con las personas vivas o muertas, sobre todo vivas, pero no necesariamente, para ver un poco cómo nos afectan esos vínculos. ¿Con qué quisieras empezar? De todo lo que hemos hablado, porque sé que en cada capítulo hemos hablado de vínculos y de cómo nos afectan. Bach, por ejemplo, voy a empezar planteando una cosa. Bach, una de sus pilares de su filosofía, de su propuesta de evolución, de alguna forma, es no permitir la interferencia de otros. Siempre insiste en no permitir la interferencia de otros y esto nos habla de nuevo de un vínculo, entonces, del vínculo que tenemos con los demás y de cómo afecta nuestra vida esta relación, ese vínculo. Y sé que había otros temas que habíamos dejado pendiente, que no sé si vienen aquí también, de los hijos, como son nuestros espejos y cómo esos vínculos nos permiten crecer viendo en el otro lo propio. En fin, te devuelvo la pelota, Julieta. Cuéntanos, ¿por qué tanto Hay nos una, afectan los vínculos? ¿Qué vínculos existe y cuáles son las trampas y las cosas
que nos mueven por dentro en relación a todos esos vínculos? Hay una buena forma de poder identificar, o sea, un rasgo que es característico de los vínculos y es que tienen que ver con nuestro sentido de pertenencia. Y eso le da un carácter activo a la otra persona, ¿vale? Entonces podemos estar vinculados, como te decía, aunque no tengamos una relación. Cuando hablábamos la vez pasada sobre eh, cómo aprendemos a ser padres siendo hijos, decía yo, ¿no? Y cómo a veces lo que nuestros hijos nos muestran tiene más que ver con, con una propuesta de aprendizaje que se nos quedó pendiente de nuestra propia historia vincular con mamá o con papá, o con esas figuras referentes, esos adultos referentes de nuestra infancia, ¿no? Entonces, los vínculos que establecemos tienen también esta función, como tienen una naturaleza emocional y profunda, y tienen que ver con nuestros afectos, es decir, hay un afecto que me implica con esta persona, independientemente de lo que pase en la relación, se me muestra una propuesta de aprendizaje. Entonces, volviendo a esos ejemplos que se nos quedaron pendientes, decíamos, mi hija, mi hijo, que me muestra a través de lo que yo llamo su desorden, ¿no? O su forma caótica de, de relacionarse con lo académico, por ejemplo, me está mostrando como si fuera un espejo algo sobre mi propia rigidez o algo sobre lo que se esperaba de mí cuando yo tenía esa edad, cuando yo era una niña, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra forma de llevar o de sacar a flote esos vínculos que nos moldearon a través de la relación actual con mi hija, con mi hijo, tiene que ver con la respuesta a la expectativa que había en mi vínculo con mamá. ¿Qué esperaba mamá de mí? Si mamá, desde su propia mirada hacia la vida, esperaba que yo fuera una niña súper disciplinada, súper ordenada, que habían esos matices de rigidez, digamos, en sus expectativas hacia mí, es interesante ahora ver que mis hijas, mis hijos me muestran lo contrario. Eso me permite a mí hacerme la pregunta, ¿es realmente importante para mí el orden o la forma disciplinada en que me muestro ante lo académico o estos temas que nos muestran los hijos? Porque hacernos estas preguntas nos dejan ver si es un asunto pendiente de resolver en mi vínculo con mi madre o si realmente es algo que tiene que ver ahora, en el presente, con la relación con mis hijos. Pero eso es como complicado, lo veo yo, porque mira, siguiendo con el mismo ejemplo, ahí seguimos con el hijo, la expectativa de lo que Ujú, espero con mi hijo, eh, y dónde viene después el concepto de qué es lo correcto o no es lo correcto. A ver, tiene que tener orden en su cuarto porque es como debe ser, ¿no? ¿Quién dice? Pues no lo sé, pero esto está basado también sobre tu propia educación, que es lo que estás planteando. Tu madre esperaba eso de ti, pero lo que tú planteas es, estoy repitiendo simplemente lo que mi madre esperaba de mí y yo lo repito con mis hijos, o realmente esto es para permitirme darme cuenta que a mí en verdad ese desorden no me importa, así que lo dejo. Pero después hay lo correcto. Dejar a tu hijo siendo completamente desordenado. Yo le he comentado en un programa anterior, el cuarto de mi hija es un ujú, desorden y yo he ujú. decidido ya no meterme. En verdad me he quitado un peso de problema de encima, no me meto porque, a ver, ¿qué cuarto de adolescente está ordenado? Al parecer lo necesitan como parte de su, pero como padre no vas a obligarle o pedirle que lo tenga ordenado. ¿Y quién dice que eso es lo correcto o no es lo correcto? Entonces, ¿cómo comprendemos
una cosa, como un vínculo, una lección, algo que podemos razonar de todo lo que tenemos metido con lo que debería ser o no debería ser, que también tiene que ver con nuestra educación, nuestra cultura y nuestro todo. Entonces, Claro, ¿dónde y está con el lo acceso a bueno la y lo, información que no lo tenemos bueno y lo ahora. malo, pero lo correcto y lo incorrecto ahí? A ver, esto que has dicho es importante porque ahora estamos viviendo otro momento, otro contexto eh, muy diferente al de nuestros padres, al de nuestros abuelos. Hablar de acompañamiento terapéutico, hablar de salud emocional, hablar de los vínculos y las relaciones es algo que antes no se hacía. Entonces, Correcto, ahora, con este acceso a la información, nos damos cuenta, y vos empezabas esta conversación recordándonos a Bach, ¿no? Y sus planteamientos sobre la interferencia. Entonces, poder aceptar y compartir camino con otras personas, sean nuestros hijos, nuestras parejas, los vecinos, sea quien sea, pudiendo observar lo que nos vincula y cómo estructuramos nuestra relación es un camino fabuloso de aprendizaje. Cuando algo me chirría, cuando hay algo que no tolero en eso que pasa con el otro, entonces te decía, es una posibilidad de hacerte esas preguntas, ¿no? ¿Qué tanto es el reflejo de la influencia de otros en mí que ahora yo estoy trasladando? Y si no lo es, ¿de dónde viene esto? ¿Y qué peso le estoy poniendo yo en mi relación con los demás? Ahora lo hemos puesto en la relación con los hijos, que quizás no sea la más adecuada porque hay una relación jerárquica, ¿no? Pero cuando pensás en tus compañeros de trabajo, cuando pensás en tu pareja, en tu relación de pareja, donde se supone que son relaciones adultas y que son relaciones que están al mismo nivel, ahí puedes darte cuenta de cómo surge, ¿no? Todas estas propuestas de aprendizaje a partir de lo que el otro hace junto a mí en la construcción de la relación. Porque no solamente tiene que ver con los intereses, con las preferencias, con los estilos de hacer cosas, ¿no? En uno de los programas anteriores hablábamos de esto, la diferenciación entre el ser y el hacer, ¿no? Que tiene que ver con las culpas y tiene que ver con las vergüenzas. Y, pero que esto nos da pauta para profundizar en ese camino de autoconocimiento que es justamente lo que nos proponen los vínculos como espejo o esas relaciones que construimos y que reflejan la naturaleza eh, de mi estar junto al otro o a la otra. ok. Yo quiero cerrar el tema de paternidad y hijos para continuar con vínculos que no lo sean, porque como dices, claro, siempre dice, los hijos están bajo el yugo de los padres, ¿no? Bach plantea en el capítulo 5 del Cúrate a ti mismo, esa oda a la libertad individual, un capítulo donde habla de la paternidad como servicio, ¿no? La paternidad como servicio divino, como honor de poder ser el agente acompañador, acompañante de la encarnación de una nueva alma en ese día de colegio, ¿no? Ujú, Pero también llama mucho la atención sobre cuidarnos del deseo de moldear a nuestros hijos con lo ujú, nuestro, tanto por un lado con lo moldeo con lo que yo deseo para él, que es lo que yo deseo para él, no lo que él no es su camino, eh, o las frustraciones y complejos, como que yo quiero que él logre lo que yo no logré. Otro gran clásico. Yo no he ido a la universidad, haré todo para que mi hijo vaya a la universidad. Mi hijo no quiere ir a la universidad. Igual te irás porque con esto resuelvo mi frustración. ¿Por qué hablo de ese capítulo? Porque ahí Bach habla mucho de que, claro, los hijos están bajo nuestro yugo hasta
que esa joven personalidad pueda hacerle caso a su propia alma y a partir de ahí tendrá que seguir los dictados de su propia alma, liberándose de nuestro yugo. Pero a la vez vemos que en las terapias, sea la que sea, cuando empiezas a ir a terapia, siempre regresa el mismo tema, que hay que sanar los vínculos y que mamá y que papá. Y yo vengo porque tengo un problema de dinero y es que la abundancia y que mamá. Y que vengo que tengo problema es que papá. Y uno dice, pero hace 40 años que no vivo con ellos, y igual ahí están. ¿No? Por lo cual siempre regresamos a ese vínculo primario, diría yo, que es el vínculo con el padre y la madre, que hayan estado o no estado, porque un padre ausente es un vínculo más Exacto. nocivo, más negativo, pero es un vínculo igual, ¿no? Entonces, entender que lo que Bach nos plantea en la génesis de los problemas futuros, porque claro, si tú como padre no entiendes cómo estás moldeando y afectando el resto de la vida de tus hijos, pues tu hijo cuando crezca, pues irá a terapia donde le dirá el vínculo con tu padre y tu madre. Por lo cual ahí hay como un círculo vicioso y por eso, ¿no? Los padres tendría que comprender bien esto y por eso ese capítulo es tan importante porque ahí está la génesis de todos nuestros problemas futuros. De ahí hablas de nuestro vínculo con nuestra pareja para salir de la paternidad y todo. Ya, pero como yo me vinculo con mi pareja, va a tener que ver con mi vínculo con papá y mamá o algo así, ¿no? ¿Estamos Claro, de claro. acuerdo? ¿Qué me dices tú? Sí, 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 claro, por supuesto. Papá y mamá son el puente por el que llegamos a la vida. Entonces, aprendemos a ser hijos, perdón, aprendemos a ser padres siendo hijos. Y allí podemos empezar a ver como esa cadena, ¿no? ¿Por qué aprendemos a ser padres siendo hijos? Porque mi mamá aprendió viendo a mi abuela cómo se solucionan, cómo se relaciona una madre con sus hijos y cómo se solucionan los asuntos cotidianos en esa relación. Entonces, ¿cómo podemos ver, cómo nos damos cuenta de que hay cosas en el vínculo con mamá o con papá que sí se han sanado? Cuando somos capaces de hacer algo diferente en la relación con nuestros hijos. Claro. Muchas veces yo lo que me encuentro es que hay personas que me dicen, es que yo lo primero que dije cuando me di cuenta que estaba embarazada, yo dije, yo no voy a ser como mi madre. Y yo siempre digo, eso Yo es dije todo lo que eso. necesitas para repetir la historia. ¿Por qué? Porque cuando todavía no hemos explorado qué es lo que pasó en este vínculo, esa memoria emocional de la forma en que me corregían, la forma en que se dirigía a mí, de la forma en que hablaba de mí con otros, qué decía mi madre cuando me presentaba a las amistades, etcétera, etcétera. El peso de todo eso va en el cuerpo, va en la memoria emocional. Entonces, aunque yo racionalmente me proponga ser una madre diferente, en los momentos de tensión, en los momentos claves de la relación cotidiana con mis hijos, lo que sale es toda la memoria emocional. Y entonces me va a salir el mismo tono de voz, me van a salir los mismos gestos, me van a salir las mismas frases, sin darme cuenta. Y esto es así por un tiempo, cuando nos dedicamos a trabajar en nosotros, a darle, a resignificar ese vínculo con mamá, a poder contextualizar esa forma que tenía mi madre de corregirme, de vincularse conmigo, etcétera, etcétera. Cuando ya le damos un sentido, todo esto empieza a ser diferente, empieza a transformar, porque yo ya puedo ver en mis hijos a mis hijos, ¿Cómo te ha ido a ti con mientras no, eso? claro, lo que nos pasa antes es que nuestros hijos nos hacen espejo de las niñas o los adolescentes o los niños y adolescentes que fuimos. Entonces ahí es como que volcamos, como yo interiorizo todo eso que era mi madre como madre y yo lo vuelco ahí. Y veo, en lugar de ver a mis hijos tal y como son, como piensan, con sus intereses, con sus gustos, yo lo que veo es la niña que fui o la adolescente que fui. Y ahí se nos conflictúa un montón la relación. Pero, a ver, Entonces, poder sacarlo nos ayuda
porque vamos sanando lo nuestro con mamá y dejamos el espacio libre y disponible para hacer una relación actualizada con mis hijos. Entonces yo puedo verlos como unas personitas únicas, diferentes, y las acompaño, pero logro hacerlo cuando yo me libero de esa carga emocional que está atrapada en el vínculo con quienes me condujeron a mí. ¿Y cómo te ha ido a ti con eso? Ha sido toda una experiencia, toda una experiencia. Yo soy mamá de 3 hijas, 3 niñas, ¿ya? Eh, y también voy notando la diferencia, mi relación, siempre nos pasa, yo también soy hija mayor, y siempre los hijos mayores reciben un mayor peso emocional de la historia familiar. Entonces yo veo mi relación con mi hija mayor se ha ido transformando en la medida en que yo he ido trabajando en mí. Con mis hijas menores fue un poco más, es más ligera la relación porque ya me encontraron en otro momento de mi proceso de desarrollo, de mi proceso evolutivo y de mi sanación, digamos. Entonces, claro que se nota la diferencia. Eh, Probablemente mi hija mayor tenga más temas que trabajar en sus procesos terapéuticos Claro, cuando lo claro que haga sí. que las menores, que siempre los tienen, porque sí o sí, cuando dos personas nos encontramos en la vida a través de un vínculo profundo o de una relación, hacemos espejo de los temas que tenemos pendientes por trabajar. Yo he intentado, yo soy padre de una hija que tiene ahorita 14 y yo fui de los que dije, no voy a ser como mi madre. Y mi primera decisión fue educarla en el idioma donde estamos aquí. Yo soy francófono, yo mi lengua materna es el francés, pero vivo 30 años en Perú y hablo, pienso y sueño en español, pues, ¿no? Es mi lengua, mi segunda lengua materna. No sé cuál de las dos hablo peor, la verdad. Así que eh, empecé por ahí, que mucha gente dice, ay, pero ¿cómo no las haber hablado tu idioma? ¿Por qué no habla tu idioma? No sé qué. Y siempre hasta el día de hoy me molestan con eso. Le está aprendiendo ahora. Pero es que yo no quería educarla porque un idioma es el reflejo de una cultura. Si yo la educaba aquí encima que nadie habla francés, en francés, ¿qué iba a hacer? Como referencia que tengo, mi madre iba a repetir la educación con el mismo idioma y las mismas frases que tuve con mi madre. Y yo preferí ir con el español, donde tenemos una conexión mucho más amorosa. Hola hijita, ¿cómo estás? Y todo. Cosa que allá en francés y con la cultura de allá no llega a ese nivel de melosidad amorosa, digamos. Entonces, hubiera sido una educación, yo creo, y creo firmemente, mucho más fría, con mucho más repeticiones de lo que hacía mi madre. Y por eso escogí eso y creo que lo hice bien, porque tengo una relación que es completamente distinta. Pero retomando, tú dices, ya, cuando la ves, te ves tú en pequeño y tu madre, como ella está con la abuela, ¿no? Como está con su propia madre. Pero, por ejemplo, yo veo un poco mi ejemplo. Claro, ¿cómo voy a compararme con mi madre que nació en postguerra, Segunda Guerra Mundial? Postguerra, su vida era completamente distinta a la que es la mía. Y su madre, la que sería mi abuela materna, que realmente no conocí, claro, se vivió la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, terminó embarazada después de la Segunda Guerra Mundial, su experiencia de vida, imagínate, en la campiña, en la época de la guerra, cómo se trataba a los hijos, cómo era la educación y si eso es lo que reprodujo y yo ahora, 50 años después, es que no hay ningún que la vida, el mundo no tiene nada que ver. Es que el ejemplo de cómo ha visto mi madre a su madre tratarla es que simplemente no viene al caso en la sociedad actual. Entonces, de nuevo es donde vemos que debería realmente haber un corte más importante en cada generación para que sea una educación más actualizada, porque esto de traer ese vínculo ya no tiene sentido. Porque imagínate a una chica nacida en Lima y todo, el vínculo de mi madre con la abuela postguerra europea y todo, ¿qué tiene que ver? ¿No? Entonces,
esa experiencia de lo que vio el otro con el vínculo del anterior, apenas va de madre a abuela, estamos hablando de dos generaciones y obviamente de un mundo tan diferente que no sé qué puede tener de positivo o qué puede aportar esto realmente, porque igual la forma de tratar, aunque hayas tenido una super madre y que ella a su vez haya tenido una super madre, igual el mismo ambiente y situación y época es diferente. A ver, en esa época los niños no hablaban cuando había adultos, punto. Los adultos no escuchan a los niños y hasta el día de hoy yo me peleo porque mando a mi hija a hacer una colecta, no le dan bola a los niños, no les escucha. Y ella ya es adolescente, pero de niño no, los adultos no escuchan a los niños. Eh, en la actualidad a los niños se los escuchan, no se les presta más atención. Entonces, claro, ellos eran así, la abuela seguramente a palo le avanzaba, o siquiera hablaban, o no sé, un padre hablar con su hija hace 100 años atrás, no creo que pasaba mucho. Entonces, bueno, ¿cómo nos deshacemos de esos vínculos de arcaicos de generaciones anteriores, más allá de si hayas tenido buena o mala relación con tus padres, sino por el simple hecho de ser gente de otro mundo, de otra época, de otro todo, y que su forma de relacionarse de todas maneras es diferente de lo que es ahora, sobre todo en la educación, que los niños han agarrado un poco más de derechos y un poco más de vida y se les presta más atención. Antes era cállate y obedece y punto. Y cuando seas adulto ya hablarás y harás lo que quieras. Así que tú, ¿qué? ¿Qué me dices de esos vínculos? ¿Qué me dices de cómo nos deshacemos de eso? O si nos... ¿Qué hacemos con todo eso? Porque todos tenemos ese tema y el vínculo de mi madre con su propia madre, ¿a mí qué? Pues si está muy lejos de mi realidad en general. Claro. Pero también en ese momento puede que haya estado lejos de tu realidad en cuanto a lo que necesitabas del vínculo. Y esa es la clave. Es decir, siempre se nos queda un vacío entre lo que necesitábamos de mamá o de papá y lo que ellos tenían disponibles para darnos, ¿vale? Independientemente, como has dicho, de si era una buena o una mala relación. Siempre es como que yo me encuentro en las consultas, una expectativa que no se cumplió. Es que yo hubiera querido que me abrazara más, es que yo hubiera querido que me escuchara más, es que yo hubiera querido que me pusiera más límite, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay algo que no se ajusta. Y ese es el sentido de los vínculos y de las relaciones, porque en el momento en que nos plantamos a trabajar nuestra historia, a profundizar en nuestro conocimiento y a poner orden ahí, es cuando podemos soltar esa expectativa y aceptar que ahora somos responsables de lo que necesitamos y de proveernos lo que necesitamos y soltamos esa expectativa. Mientras no se suelta eso que se quedó pendiente en el vínculo con mamá o con papá, vamos a ir a buscarlo en otras relaciones. Entonces trasladamos esa demanda afectiva que teníamos allá en la infancia, la seguimos reteniendo en nuestro presente y la vamos distribuyendo, la vamos demandando en otras relaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo no repetir? ¿Cómo liberarnos de eso? Haciendo un proceso que nos permita tomar la responsabilidad primero de reconocer qué queremos realmente en nuestra vida, quiénes somos, yo cómo siento. Yo me encuentro adultos que no saben las cosas que les gustan. Yo les pregunto, ¿y sobre la comida? ¿O cuál es la comida que más te gusta? No sé. De pronto estamos muy desconectados de nosotros mismos. Cuando hacemos un trabajo que nos permite realmente conocer eh, cómo sentimos, qué necesitamos y nos responsabilizamos de eso, entonces nuestras relaciones con los hijos, con la pareja, con los amigos, con los vecinos, los compañeros de trabajo, cambian de tonalidad, porque entonces estamos adultamente presentes para esas relaciones y podemos establecer una dinámica diferente para relacionarnos con los demás.
Ahí claro, lo que veo es que a este nivel las flores de Bach ayudan mucho porque las flores, más allá de qué flores tomas, las flores nos reconectan con nosotros mismos, ¿no? Nos permiten ser más lúcido, ser más consciente, darnos cuenta. Em, yo más allá de qué hace la flor, qué hace cada flor, yo creo que tomar las flores hacen que uno de por sí tenga mayor capacidad de comprensión de sí mismo, ¿sí? Me hago entender. Em, Ahí no quiero hablar de una u otra flor con los vínculos, dependerá cuál es tu problema. Si tienes enojo en tus vínculos, pues toma flores para el enojo. Si tus vínculos son tóxicos y te generan culpa o tristeza, pues tómate flores que tengan que ver con la culpa o la tristeza. Ahí es muy difícil hablar de flores con lo que hablamos porque acordémonos, las flores son muy individuales, son muy personalizadas. Pero sí, más allá de qué flores tomes, toma las que te corresponda, las flores van a ayudar mucho a darnos cuenta de esto. Incluso en todos esos vínculos yo mencionaría un par de flores, pero de California, que es mariposa lily y sunflower, que son flores muy interesantes. Mariposa lily tiene que ver con el arquetipo de la madre interna y externa, todo el arquetipo de femenino y de la madre, al igual que Sunflower, el girasol, es lo mismo con el arquetipo del padre, ¿no? Después hay flores que trabajo mucho en consulta con relación con los vínculos, con los padres y con todo lo que hemos vivido con los padres, que más de California, el Baby Blue Eyes. Baby Blue Eyes es una flor maravillosa que trabaja el padre ausente o maltratador, ¿no? Eh, el, Sensación de abandono. Paco. sí, o de maltrato, pero que es, de nuevo, esta flor trabaja más que el arquetipo del padre, el vínculo con el padre realmente. Mm. Y luego tenemos más flores como Evening Prime Rose, que es también otra gran flor para sanar el vínculo herido del inicio de la vida, ¿no? Es como renacer con los nutrientes afectivos que faltó en su momento. Eso es como lo plantea Claudia Stern en su libro de Flores de California, ¿no? Una flor que se usa muchísimo, ¿no? Además de equinacia u otra así de reparación de vínculo, ¿no? Entonces, esas son flores que sí mencionaría porque tiene mucho que ver con el vínculo en sí, con el tema del padre o la madre. A nivel de Bach ya después es como mucho más personalizado en el sentido de cómo es tú, cómo fue, cómo es ahora la dificultad, la limitación que tienes con tu madre, con el vínculo con tu hija y ahí se va viendo flores específicas. Pero, eh, de nuevo, sea la que tomes, va a ayudarte a tomar más conciencia. Por eso yo invito a todo el mundo a tomar flores de Bach, tomar las que corresponda a cómo se siente en ese momento, pelando la cebolla poco a poco, porque más allá de lo que puede uno esperar de una flor en específico, el hecho de conectar y de tomar las esencias florales te reconecta sobre todo contigo, con tu alma, con tu mensaje inicial. Y yo creo que, bueno, nunca le he dicho, mira, lo voy a decir por primera vez, yo creo que la mejor terapeuta es la flor. Creo que las flores son las terapeutas. Las flores son las que te pueden guiar a tu ritmo hacia lo que tú necesitas, aunque no se te haga sentido, porque de nuevo, el alma sabe el gran plan que tú ignoras de lo que has venido realmente a aprender y a vivir. Todo lo que nos pasa al final tiene algún tipo de propósito y un propósito de aprendizaje, un propósito de sanación, un propósito de hacerme cargo y empezar sanando los vínculos. Yo creo que sanar los vínculos debería ser incluso previo a hacer terapia, ¿no? Debería haber algo que es sanar vínculos y después vas a terapia, ¿sabes? Como, porque ese tema de los vínculos es tan importante porque es lo que ha
moldeado y cristalizado en nuestra estructura básica de ser, sentir, pensar y enfrentar el mundo y la vida mentalmente, anímicamente y físicamente, tiene que ver con esos primeros años de vida tan importante, marcados por el vínculo con papá y mamá. O con la abuela si los padres no fueron presentes. Igual tenías tu figura paterna y materna, que puede ser el tío, la abuela, el hermano mayor, lo que sea, ¿no? Papá, mamá, los cuidadores, ¿ah? La gente que está ahí a tu alrededor y que son los que de alguna forma van a moldear lo que luego serán tus creencias frente al mundo, tus expectativas frente al mundo, tu creer que eso es así o no es así, basado pues en ese vínculo y por ende en todos los defectos y cualidades de las personas con quien tienes esos vínculos. Claro, es que esa es la clave. Es curioso lo que has dicho, porque, a ver, ¿cómo sanamos en los vínculos? Uno reconociendo lo que la otra persona despierta en mí. Esa es la clave. O sea, en la relación que establecemos o en ese vínculo, aunque no haya relación, ¿qué es lo que esa figura, ese personaje, está despertando en mí? Me Cuando irrita. yo me hago cargo de eso, entonces estoy en una mejor posición para hacer mi autoindagación y para explorar otras formas de, ¿no? Eh, ese espejo que hacen los demás a través de las relaciones, a través de los vínculos, es una voz muy sabia. Por eso es que funciona el encuentro terapéutico. No porque el terapeuta tenga un poder superior. El terapeuta lo que va a hacer es mostrarte herramientas que te pueden ayudar en tu proceso. El proceso sigue siendo tuyo. Y en este caso, por ejemplo, con las flores, lo que el terapeuta hace es acompañar esos momentos donde se van despertando eh, memorias, voces, inquietudes que tienen que ver con la resonancia de las flores y que en el diálogo con tu terapeuta van cobrando un sentido. Esto es súper importante porque los vínculos pueden despertarnos. O sea, ¿qué nos despiertan los vínculos y las relaciones? Nos despiertan tanto mmm, heridas, dolores que están pendientes de sanar, como nos despiertan la fortaleza para hacernos cargo de nuestra historia. Entonces, en los vínculos que nos vamos a encontrar temas pendientes de sanar, cosas que aprender en lo que vemos en el reflejo del otro o de la otra persona. Pero me surge esto porque cuando decía, deberíamos de primero sanar los vínculos y luego asistir a terapia. Yo creo que siempre estamos en ese proceso de reconocernos a través de los otros. Pero no Nuestra lo alma, hacemos como has dicho, tiene conscientemente. como, Es que claro, a lo que voy es que, ¿qué podemos hacer el común de la gente? ¿Qué puede hacer? Porque sanar los vínculos muchas veces, a ver, mi madre vivió al otro lado del planeta hace 30 años mínimo y todo, como que no es un hacer, el tiempo ha pasado, los vínculos y lo de la niñez sigue ahí, pero lo que pienso me puede despertar mi madre en la actualidad no necesariamente tiene que ver con el vínculo herido o lo que ha generado en mi personalidad hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede? ¿Hay que hacer realmente algo o hay que tomar conciencia y dejar, por ejemplo, las flores, como yo digo, ellas son la mejor terapeuta? Reconoce tus emociones, reconoce tus limitantes, toma las flores y deja que las flores te reconecte con tus propios recursos internos. Pues la flor no te trae nada de afuera, la flor te reconecta con tus propios recursos internos. Entonces, para sanar los vínculos, ¿tú dirías que hay que hacer realmente algo o hay que estar en una actitud de observación y conciencia?
¿O qué se puede hacer? Ok, quiero sanar mi vínculo con mi madre, con quien no tengo ningún problema en la actualidad, ya es una viejita, ya ha pasado el tiempo, yo he crecido, muchas cosas, pero claro, ese vínculo a mí no solo que me ha marcado y no me hace infeliz en este momento, pero muchos de mis defectos parten de ahí, ¿no? Eso estamos hablando. Entonces, si yo quiero resolver esto, ¿qué hago? Porque a mi madre no le tengo ningún rollo ahora, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? ¿Realmente hay que hacer algo o hay que ser y observar? Vamos a retomar un poquito lo que decíamos al inicio, ¿vale? El vínculo es esa conexión interna. Esa conexión interna de alguna manera ejerce una influencia en mí. Entonces, cuando hablamos de sanar vínculos, muchas veces, la mayor parte del tiempo, lo que queremos decir es sanar el tipo de influencia que ese vínculo tiene en mi presente, ¿vale? Correcto, ok, vale, Eso yo por un soy lado. criticón, renegón y esto se debe al vínculo, esto, lo que quiero es dejar esto de ser crítico y no sé qué, porque eso sé que O viene por de mi madre, ejemplo, no sé qué. Ok, claro, o por ejemplo, yo tengo una dificultad impresionante para decir que no, me cuesta poner límites. Entonces, cuando yo empiezo a explorar mis vínculos, me doy cuenta que hay un personaje en mi historia vincular que es importante, que sigue teniendo influencia en mí por la manera en que yo me vinculé con esa persona. Y eso ahora se refleja en mis relaciones actuales, ¿vale? Entonces, sanar lo que yo recibo de ese vínculo y cómo lo reflejo en mis relaciones, eh, pasa por el hecho de, uno, comprender lo que me está sucediendo, tomar conciencia de ello y regresar a mi centro, a volver a ser yo, redescubrir que tengo la fuerza, tengo la posibilidad, tengo el derecho de decir no cuando lo que siento es no. Y ese es el trabajo de las flores. O sea, cuando nos reconectamos con esa fortaleza interior, con esos recursos interiores, cuando podemos equilibrar, digamos, esa conexión entre nuestra personalidad y nuestra alma, entonces es cuando estamos preparados para decir no pasa nada si pongo el límite, porque lo que nos plantea Bach es que justamente necesitamos de las relaciones, necesitamos de esos vínculos para poder ejercitar el trabajo del alma. O sea, a mí me encanta esta historia del juego, ¿no? De cómo vamos a representar un papel y se van todos los niños, cada quien con su papel, y al final de la tarde tienen que volver. Representa en ese cuento la vida, ¿no? Cómo encarnamos un personaje y que a partir de la interacción de esas relaciones con los demás, es que necesitamos recordar esa fortaleza interior que viene del alma, porque eso es lo que nos permite, lo que le da sentido a la experiencia, ¿no? Entonces, esto es esencial. Uno, eh, no necesariamente es el vínculo lo que necesita sanarse, sino lo que yo hago con el efecto de ese vínculo. Darle una, la proporción de madurez, ¿no? Hacerlo mío, resignificar ese efecto del vínculo y cómo yo lo traslado en mis relaciones presentes. Esa es la clave. ¿Te hace sentido, Thierry? sí, 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 me hace mucho sentido porque de nuevo, claro, una cosa es realmente ese presente, ¿no? Donde tengo los defectos o las cosas que quiero cambiar. A ver, acuérdate que el único momento que existe es el presente, no podemos sanar el pasado. Claro, Eh, el claro. pasado no existe, igual que el futuro, no. Bueno, a ver, ya con las teorías sobre el tiempo que se dobla y todo esto, no, pero hasta donde vivimos hasta ahora, el pasado y el futuro son tiempos que no existen, en el cual no podemos hacer nada. Claro, pero además es en esas relaciones y en esos vínculos actuales, lo que pasa en ese terreno vincular y lo que pasa en mis relaciones es lo que me envía una señal de qué es lo que yo tengo que revisar en mí. Por ejemplo, se va mi hija de viaje, o se va, para no volver a la relación jerárquica, a ver, se va mi pareja de viaje. ¿Cómo vivo yo la ausencia de mi pareja mientras está de viaje?
me puede despertar señales de temas que yo tengo que sanar, yo, ¿Y cómo y que se saber que es despiertan un tema en los. vincular y que no es un tema simplemente puntual, momentáneo, debido a la reacción a la situación actual? ¿Cómo lo vas a saber? En la medida en que vas haciendo, en que tenés, digamos, un trabajo de autoconocimiento, ¿no? Esto Ya, es pero como, ¿cómo cómo podemos. definir que este defecto o ese problema tiene que ver con los vínculos con papá, con mamá o lo que sea? No, no necesariamente. No te estoy hablando de que sea una repetición o un eco. Estoy hablando No, de no, sí, cómo pero ¿cómo saber mis que esto es una consecuencia del vínculo y no es un defecto actual mío que no tenga que ver con el vínculo, con, vale, viendo todo o el todo tiene que contexto en el ver. que se, el contexto, claro, claro, el contexto en el que se desarrolla esto, este ejemplo que te estoy poniendo, eso me va a poder, si yo tengo un trabajo realmente honesto de autoconocimiento, yo puedo determinar, a ver, pero ¿dónde me viene esto? Porque tengo una sensación, qué sé yo, puede ser de enfado o puede sentirme abandonada o puedo sentir que me da vértigo porque me tengo que cargar yo sola de lo que pasa aquí. Cualquier sensación generada por ese hecho me va a dar herramientas para explorar, para examinar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en mí? ¿Qué me puedo encontrar ahí? Me puedo encontrar desde ecos de viejos vínculos o me puedo encontrar dinámicas que yo suelo establecer en mis relaciones. Si yo establezco relaciones de dependencia, las separaciones las voy a vivir de una manera más dramática y traumática que si no. Entonces, las relaciones, los vínculos que yo establezco me van a servir para, eh, para despertarme esos temas que vale la pena reflexionar. No digo que todos requieran un proceso terapéutico, un proceso de sanación, pero sí fortalecen el vínculo con nosotras mismas, entre nuestra personalidad y el alma, porque nos van mostrando cómo somos de verdad, cómo sentimos de verdad, y nos ejercitan en la tarea de aceptarnos a nosotros mismos así también. Ok, quisiera que redondeemos un poco el tema, porque yo creo que ya mira, Ujú. vamos 57 minutos, ¿ah? Otra vez. Espero que disfruten esas charlas. Em, ok, lo que entiendo es que nuestras relaciones vinculares están a la raíz de prácticamente todo lo que nos mueve por dentro. Que nuestras raíces vinculares son el causante de muchos efectos de cómo nos comportamos en el hoy debido a cómo me afecta el vínculo y que la propuesta de trabajo importante, a ver, si cualquiera que pretende mejorar en su vida, hacer un proceso terapéutico, no hablo de proceso terapéutico psicología, sino que quiere hacer algo de terapia, quiere mejorar, quiere o hacerse cargo un poco de sí, ir donde un terapeuta de cualquier índole, las pautas principales son darse cuenta, analizar realmente esos vínculos y cómo me hace sentir para comprender ¿qué, qué me está mostrando ese vínculo desde el cómo me hace sentir esta cosa y sobre esto empezar a hacerse cargo y poder trabajar? En el caso de las flores, según lo que tú descubres de lo que te genera ese vínculo, va a dictaminar qué flores vas a ir tomando. Y que más que todo, regresamos al mismo punto, darse cuenta, observarnos para poder actuar sobre esos, digamos, efectos resultantes de nuestros vínculos es el tema principal que observar, ¿no? ¿Qué nos dices tú como para cerrar un poco todo esto y dejar una pequeña conclusión? Bueno, primero, tener claro de que no todas nuestras relaciones actuales tienen integrado un vínculo.
importante. Hay relaciones que son más, digamos, superficiales, no sé si será la palabra más adecuada, pero que no tienen esa conexión profunda. Y cuando tenemos ese vínculo, esa conexión emocional profunda, la persona con la que establecemos ese vínculo, sea un miembro de nuestra familia o no lo sea, nos va a despertar algo. Ese algo tiene que ver con cómo nos sentimos en ese vínculo con la persona. Y eso puede tener todo un abanico de posibilidades, es decir, puede despertarnos un amor profundo e incondicional, puede despertarnos envidia, puede despertarnos la sensación de estar siendo rechazados o criticados todo el tiempo. Todo eso que se nos mueve, que se nos despierta cuando estamos en vínculo con otra persona, es material que nos viene bien para nuestro trabajo de autoconocimiento y de desarrollo personal. Entonces, los vínculos en nuestras relaciones, sobre todo las que implican un vínculo profundo, nos van a despertar aspectos que vale la pena, a los que vale la pena prestarles atención. Pues muy bien, sobre esto regresamos aquí para salir. Qué interesante exploración, Julieta, hoy día, ¿eh? Los vínculos, ese tema tan abstracto, porque al final los vínculos, es decir, que no los sentimos en sí, pero son los que mueven todo lo que somos, ¿no? Yo lo entiendo así al final. Vínculos con los amigos, con las amistades, con las familias, con la cultura, con todo lo que moldea realmente eh, lo que somos, o al menos, a ver, Bach nos plantea que igual nacemos con una personalidad propia, que es a la que hay que regresar, que tiene sus propios defectos, que no tiene que ver con vínculos, que son como defectos propios con el cual venimos, pero que a la vez todas las relaciones vinculares que hemos establecido que tienen una conexión emocional, afectiva, profunda y con un significado, ¿ah? Cosa que no todas las relaciones, puedo tener una relación con mi vecina y no hay un vínculo. Creo que eso quedó claro. Pero que todos los que son vínculos van a moldear luego nuestra forma de ser en el sentido de que en general muchas de nuestras creencias limitantes, para no decir todas, están basadas en los vínculos y cómo nos afectaron las expectativas de nuestros padres o de lo que nos rodeaba. Y que realmente prestarle atención a todos esos vínculos va a ser una gran clave a la hora de hacer cualquier proceso de desarrollo personal. Claro, yo solo añadiría lo de la temporalidad, es decir, los vínculos que nos, como decís vos, que nos moldean, no solamente son los que establecimos desde la infancia, sino que hay vínculos actuales que siguen moldeando, o sea, que están ahí, porque nos encontramos una persona con la que nos conectamos a un nivel muy profundo y lo que pasa en el vínculo entre los dos me afecta de alguna manera y yo emito una respuesta a lo que sucede. Esa respuesta es el efecto del vínculo, ¿no? Entonces, por eso todo lo que sucede en esos vínculos es material para seguirnos conociendo, para profundizar en ese descubrimiento de quiénes somos en realidad, ¿no? Claro que sí. Sí, importante decir, porque claro, ya si no tenía la connotación de que vínculo, que los padres, que la infancia y todo, claro, no, Claro, el vínculo, nosotros estamos generando un vínculo, por ejemplo, ¿no? Que igual me afectará a mí y te afectará a ti el hecho de tener una relación con un vínculo, porque hay un gran querer y hay experiencias compartidas, ya, ¿no? Y aquí cada vez conversando contigo consolidamos esa relación y ese vínculo que nos lleva y hoy por hoy igual esto nos va a afectar. Yo espero que de forma positiva. Los vínculos también son positivos y nos ayudan a sanar y nos ayudan a crecer, ¿no? claro, No solo es algo por que supuesto. dañado y herido que hay que resolver. Vínculos sanos nos ayudan a retomar la ruta y estar bien, ¿no?
establecemos una conexión profunda, emocionalmente profunda, con aquellas personas que nos reconocen y nos aceptan tal cual somos, así como con aquellas que nos violentan, por ejemplo, porque es emocionalmente intenso. El vínculo tiene esa característica, o sea, hay una emocionalidad profunda que toca una fibra muy, muy, muy profunda. Entonces, eso se queda como un vínculo. Entonces, y por supuesto puede ser positivo. Puedes encontrar nuevamente la, la dulzura de la vida a través de tus vínculos. Puedes reconectar con lo vital, con lo bello, lo luminoso de la vida, porque tus vínculos te lo muestran. Esas personas con las que estás vinculado. Entonces, buscar y crear nuevos vínculos sanos también es una forma de mejorar nuestra vida. Por supuesto, cuando vas Sanar los vínculos cultivando. pasados que nos han afectado negativamente y de alguna forma generar nuevos vínculos con personas en la actualidad que serán vínculos sanos, fuertes, que nos ayudarán a sanar, a mejorar y a crecer. Los vínculos suelen despertarnos ecos del pasado. Tenemos la posibilidad siempre de establecer una relación diferente a partir de ese vínculo. Es decir, puedes encontrarte con una persona que en un inicio te mueve heridas emocionales antiguas, pero que en la medida en que vas siendo consciente de esto, tus propuestas pueden sacarte de eso y vas sanando lo antiguo y lo actual a través de una estructura diferente en la forma de relacionarte, de comunicarte, de compartir con esa persona. Por eso Pues muy siempre son bien. un espejo. Ahí para todo. Mira, nosotros estamos ahí en espejo también. Ahí tenemos nuestros dos cuadrados. Ahí el cerebro, estamos conectados. Mira, cada uno desde su lado. Pues bien, yo creo que ya por hoy lo dejamos ahí. Creo que quedó claro la importancia de los vínculos, la importancia de observarlos para descubrir qué generan en mí en este momento. Y ahí está el punto de trabajo. ¿Mm? Exactamente, Ahí abajo ha exactamente. estado saliendo nuestros datos si alguien se quiere comunicar con nosotros y si no, como siempre, por favor, dejen comentarios debajo del video. Si has llegado hasta acá, pues te felicito y te agradezco a mil por habernos seguido y te invitamos a estar pendiente para el próximo programa. Muchas gracias, Julieta. Gracias, Thierry, muy agradecida. Siempre sugiérannos, porfa, sugiérannos temas de los que quieren escucharnos. Ustedes ahí que se asoman a nuestras conversaciones de cada 2 semanas, pues aquí estamos esperándolos. Nos vemos. Chao.